Muy bien, nada. Buenas noches. Hoy vamos a trabajar con, seguimos con la unidad 2 sobre la aplicación de las leyes de Newton. La primera aplicación vimos que era la fricción el lunes pasado. Y ahora vamos a ver lo que es el movimiento circular. Bueno, el movimiento circular, que es la segunda aplicación sobre las leyes de Newton. Recordándole que la plataforma, aquí donde dice videoconferencia grabada, ahí es que yo subo todas las videoconferencias. Esta que estamos grabando ahora la voy a subir ahí. Y el tema que va hoy es este. Este que está aquí. Movimiento circular uniforme. Esto que está aquí es el material que yo le voy a enseñar ahora. Y este que está aquí es la tarea. Solamente recuerden que la tarea de la fricción todavía está abierta hasta mañana. Mañana hasta las 12. O sea que si alguien no la ha hecho, la puede hacer. Y la de hoy es esta, la del movimiento circular uniforme. Ok, entonces voy a comenzar. Este es el material que está en plataforma. Aquí me habla que es un movimiento circular, por qué también se llama movimiento uniforme. Ok, primero sabemos que un movimiento circular es un movimiento que la trayectoria es una circunferencia, ¿verdad? O sea, como este. Vamos a suponer que yo tengo en mi mano una soguita con una piedra, ¿verdad? Y yo por encima de mi cabeza comienzo yo a girar la piedra con la soguita y viene siendo esto que está aquí. Suponemos, ¿verdad? Entonces, el movimiento circular es un movimiento que lleva esta trayectoria. Un movimiento que tiene radio, ¿verdad? Pero si en ese movimiento la velocidad es constante, entonces ya se vuelve un movimiento circular uniforme. O sea, esa es la temática del movimiento circular uniforme. Un ejemplo, un motor eléctrico, que yo lo pongo a una velocidad, ese motor, cuando yo lo pongo a esa velocidad, está girando en un movimiento circular uniforme. Pero si yo le varío la velocidad, ya el movimiento no se vuelve, no es uniforme, porque la velocidad está cambiando. ¿Verdad? Eso es la temática de lo que un movimiento circular uniforme. Ahora, en el movimiento circular podemos ver algunas cosas, miren. Primero, como yo le dije, en el movimiento circular tiene que existir un radio. ¿Por qué? Porque el radio es lo que me ayuda a hacer la circunferencia. O sea, si el radio se rompe, o si la soguita se rompe, la piedra sale derechita, ¿verdad? Volando. Pero si el radio se mantiene, la piedra se mantiene dando giros. O sea que por medio del radio es que el movimiento circular se mantiene. Entonces, tenemos una velocidad lineal que en realidad esa velocidad es la velocidad que tiene la piedra que, que siempre apunta de esa forma por si el radio se elimina, se rompe y de esta forma es que va a salir corriendo la piedrecita. O sea que siempre va a tener una velocidad lineal en un punto, siempre va a tener. Entonces, en la trayectoria completa, disculpen. Profe, se está intercortando. Ok, dame un segundito. Aquí está mi cámara por si acaso.
Ok. Vayan a ver si así se ve mejor. Si me escucha mejor. Juan. Escucho bien, Okay. profe, ahí. Perfecto. Entonces, en la trayectoria tenemos otra velocidad que se llama la velocidad angular, ¿verdad? Y una aceleración que es la aceleración angular. Esto es, estas velocidades, esta velocidad y esta aceleración aparece cuando la partícula o la piedra, estamos hablando de la piedra, ¿verdad? Que yo estoy dando giro, aparecen cuando están dando giro. Pero si el radio se rompe, ya esa W se vuelve V, ¿verdad? Eso es lo indicado. Entonces, lo otro es que aquí tenemos una fuerza que se llama fuerza centrípeta o radial, también le llaman radial, creo que aquí en el libro le llaman radial, FR, déjame llamarle radial, FR. FR es la fuerza que yo ejerzo con mi mano para que la piedra no salga volando. O sea, si yo estoy dándole un giro a la piedra y suelto la soga, ¿qué ocurre con la piedra? La piedra deja de dar giro, derechito se va. Entonces, esa fuerza que siempre apunta hacia el centro es una fuerza que yo estoy haciendo para que la piedra se mantenga dando giro. Entonces, eso se llama fuerza radial. Significa que como si tenemos una fuerza radial, también tenemos una aceleración radial. O sea, una aceleración, porque recuerden que la fuerza es igual a masa por velocidad por aceleración. Significa que si yo tengo una fuerza radial, entonces yo también tengo una aceleración radial. ¿Verdad? Eso está en el material ahí, ustedes lo van a ver. Entonces, sí, estas son las variables que yo tengo dentro de mi movimiento. Tanto la fuerza como la aceleración, como esta velocidad V, se miden igualita como la que hemos visto. O sea, aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, FR se mide en newton y V se mide en metros sobre segundo. Igualito como una velocidad lineal, ¿verdad? Normal. Pero W y la aceleración angular se miden en radianes sobre segundo y radianes sobre segundo cuadrado, porque esta W y esta aceleración angular no se miden en metros, porque yo no puedo calcular metro en esta curva. En esta curva yo solamente puedo calcular radianes que representan el desplazamiento angular. O sea, yo tengo un desplazamiento lineal así, en línea recta, así, así o así. Ese desplazamiento lineal yo lo mido en metros. Pero hay un desplazamiento que se llama angular, que es de esta forma, miren. Así. Y ese desplazamiento, solamente si lo pongo derechito, yo lo puedo calcular. Pero ese desplazamiento que está ahí, claro, se llama desplazamiento porque yo estoy pasando de un punto aquí a un punto aquí. Es lo mismo que aquí, ¿verdad? De aquí estoy pasando aquí, de aquí estoy pasando aquí, de aquí estoy pasando aquí y así. ¿Verdad? Entonces, ese desplazamiento, que es el desplazamiento angular, yo no lo puedo medir en metros porque no está derechito. Entonces, ahí se utiliza lo que es el desplazamiento angular y esto es medido con ángulos. El tita que ustedes ven ahí, que es un ángulo, es lo que utilizamos para el desplazamiento radial, que fue que me faltó aquí. Ese es el ángulo, este es el tita. Entonces significa que ese ángulo no lo vamos a medir en grados, ¿oyeron? Lo vamos a medir en radianes, porque aquí se utilizan los radianes, aquí no se utilizan grados. Claro, lo podemos convertir
de grado a radián, lo podemos convertir utilizando calculadora en Google. Yo utilizo muchas calculadoras. Entonces aquí yo puedo decir convertir grados a radián. Y, bueno, aquí ya lo puedo convertir, disculpen. Aquí en esta calculadora, pues yo utilizo otra, pero aquí también se puede convertir. Aquí yo puedo convertir grados hexadecimal, vamos a suponer 45 grados, y me da esto en radianes, ¿verdad? Y puedo convertir 135 grados y esto me da en radianes. Pero claro, aquí el radián ya está calculado todo, o sea, no tengo el pi, o sea, tengo el pi dentro del radián. Y esto me sirve para convertir de grados a radián y de radián a grados. Si se dan cuenta, aquí hay una formulita, que es así, pi sobre 180, o 180 entre pi. Esta se utiliza para convertir de grado a radián. Y esta se utiliza para convertir de radián a grados. Pero como le digo, no es necesario utilizar la formulita clásica, sino que con las calculadoras que hay en internet uno puede convertir más rápido. Eso es para los exámenes, cuando ustedes lo vayan a hacer, para que se les sea más fácil. Ok, entonces, voy otra vez. Entonces, esa es la característica del movimiento circular. Y recuerden, es uniforme cuando la velocidad es constante. Voy más para abajo. Ok. Bueno, aquí hay unos límites y unas derivadas, pero no tenemos que ver con eso. Lo importante es que aquí me dice que esta es la fórmula de la aceleración radial o la aceleración centrípeta. La fórmula es velocidad cuadrado entre radio. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para la aceleración centrípeta, que la vamos a utilizar un rato. Vamos a hacer un ejercicio por un rato. Ok, aquí hay más teoría. Esto es muy importante. Período y frecuencia. Esto es muy importante. Porque lo van a utilizar mucho. Miren, vamos a suponer, yo tengo una partícula que está girando aquí. Parte de aquí, aquí. Este es cerrado. Ok. Vamos primero con lo que es el periodo. Periodo T, que se mide en segundos. Entonces, en un movimiento circular, bueno, en el movimiento circular, pero también hay otros movimientos, lo que ocurre es que cuando no hablan de frecuencia y cuando no hablan de periodo, eso es cuando yo tengo un movimiento que cumple ciclos. O sea, un motor cumple ciclos cuando se da un giro. Eso es un ciclo. Entonces, como el motor da giros de la misma forma, no estamos hablando de velocidad, estamos hablando de la misma forma. O sea, yo pongo un punto arriba arriba, y cuando el punto del giro vuelve otra vez al mismo sitio. Entonces, cada vez que da un giro, esos son ciclos. O sea, es un movimiento que cumple ciclos. Igual que el péndulo. Cuando el péndulo, un movimiento de vaivén, entonces también el péndulo es un movimiento que cumple ciclos. Si yo agarro mi lapicero, que ustedes no me están viendo, pero yo tengo un lapicero en la mano, y yo lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo y lo bajo, esos son movimientos que están cumpliendo ciclos, porque al subirlo, o sea, estoy arriba, bajo y subo, ya yo cumplo un ciclo, porque yo lo que estoy haciendo es repitiendo los movimientos. Entonces, los movimientos que se repiten, esos son movimientos que cumplen ciclos. Asimismo. Otro ejemplo, profe. Ajá, dime. La frecuencia eléctrica.
Ajá. Escuchó, la frecuencia eléctrica, este es otro ejemplo, que la electricidad tiene ahí, aquí nos manejamos con 60 ciclos. Sí, En Europa, por ejemplo, se manejan con 50. Aló. Sí, me escucha, profe, me Sí, escucha. sí, te escucho ya, ahora sí. Sí, que en Europa se manejan con 50 ciclos por segundo, aquí nos manejamos con 60 ciclos por segundo. Ese es un ejemplo igual al que usted acaba de decir. Sí, sí, sí. Los ciclos de la electricidad generalmente es por el asunto de las cargas. Las cargas van y vienen 60 veces en un segundo. Y los ciclos en Europa es igual también, 50 veces en segundo. O sea que las cargas en un ciclo de 50 corren más rápido con un ciclo de 60. O sea, por eso es la frecuencia. O sea, por eso se llama frecuencia eléctrica, así mismo como tú dijiste. Entonces, ¿qué es el asunto del periodo y la frecuencia? ¿Verdad? El periodo es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta, o mejor dicho, el tiempo que dura la partícula en cumplir un ciclo. Pues vamos a suponer que esta piedra yo la hago girar y en 0.25 segundos da una vuelta. Entonces, eso significa que este es el periodo. El periodo del giro de la piedra que yo estoy haciendo. ¿Verdad? O sea, el periodo es eso. El tiempo que dura la partícula, lo que sea, la piedra, en dar un giro. Ese es el periodo. Ahora, la frecuencia es al revés. Frecuencia es al revés, que se mide en Hz. HZ. En Hz. Bueno, se mide en Hz porque la frecuencia es 1 sobre segundo, porque es inverso. Es inverso al periodo. ¿Y por qué es inverso? Porque el periodo es tiempo con relación a un ciclo. Y la frecuencia es ciclo con relación a tiempo. O sea, al revés. Entonces, eso significa que, vamos a suponer, un segundito, aquí, vamos a suponer, yo comienzo a girar mi piedra. 1, 2, 3, y ahí se cumple un segundo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos o la cantidad de vueltas, que es lo mismo, que cumple el movimiento que yo le estoy haciendo a la piedra en un segundo. Vamos a suponer que yo tomo, bueno, es muy difícil un cronómetro, pero vamos a suponer, porque sí, porque los giros son muy grandes, es muy difícil de contarlo, pero vamos a suponer, yo tomo un cronómetro, le doy y en un segundo que marca mi cronómetro, yo di 3 vueltas a la piedra. Entonces, eso significa que la frecuencia es igual a 3 Hz. O sea, 3 vueltas en un segundo. ¿Verdad? Si yo tengo una frecuencia de 8.5 Hz, eso significa que se dio 8 vueltas y media en un segundo. O sea, eso es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ese numerito. Entonces, ahí, ajá, dímelo. Entonces se puede decir que la cantidad de vueltas que realmente así mismo es que actúa la frecuencia, Sí, que es la cantidad de vueltas en un tiempo determinado. sí, la cantidad de vaivén de la carga en un segundo, así mismo es. Exacto. Sí, Exacto. en un segundo en realidad. Muy bien. Bueno, claro, que esas cargas se mueven, no se mueven a la velocidad de la luz, pero se mueven rápido. Eso sí es verdad. Ok, entonces, déjame ver qué era lo... Profesor, Ajá, dímelo. eh, eh, para entrar un poquito confundido en cuanto a la vuelta, porque la vuelta no sería la rotación y la frecuencia sería el movimiento que No, hace, no, como usted mismo decía, el va y viene. no, La no, rotación podría ser como... chequea. Una rotación es un ciclo. ¿Oíste? O sea, ciclo Okay, es igual a vuelta. ¿Entendiste? ok, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo doy 3 vueltas, suponemos, ¿verdad?
3 vueltas en un segundo, entonces ahí yo puedo medir frecuencia. Porque frecuencia es la cantidad de ciclos, o mejor dicho, vueltas, que yo puedo dar en un segundo. Entonces, si yo doy 3 vueltas, eso significa 3 Hz. ¿Me entendiste? O sea, hasta ahí yo estoy claro, pero cuando hablamos de ciclo, puede ser lineal también, entonces se va y ven. No, atiéndeme. Recuérdate que los ciclos son los movimientos que se van a repetir. ¿Me entendiste? Okay, igual, perfecto. vamos a suponer en el péndulo. Vamos a suponer un péndulo. Yo tengo un péndulo así. Un péndulo es la misma piedrecita con la soguita, pero yo no voy a dar vuelta. Yo lo que voy a hacer es que voy a subir la piedrecita aquí y la voy a soltar. ¿Verdad? Espérate. Entonces, cuando yo lo suelto, ¿qué hace el péndulo? Hace así. Y cuando llega aquí, vuelve y retorna. se devuelve, ¿verdad? Entonces, el movimiento de va y ven, eso es un ciclo. ¿Oíste? No es el movimiento de ir, no. Son los dos juntos. Ir y venir, eso es un ciclo. ¿Oíste? Entonces, vamos a suponer que el péndulo me hace ese movimiento 2 veces en un segundo. ¿Verdad? O sea, hace esto. Va, viene. Va y viene. Y se queda ahí. Porque lo que ocurre es que los ciclos son los movimientos repetitivos. Ajá. Hay unos micrófonos que están haciendo unos ruidos raros. Sí, ya parece que lo apagaron. Ok, entonces eso es, o sea, no confundan que los ciclos son vueltas. Claro, los ciclos son vueltas para este movimiento, pero para otros movimientos no son vueltas. Los ciclos son los movimientos repetitivos y para un movimiento circular, una vuelta es un movimiento repetitivo. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Sí, profesor, es más o menos cuando un objeto regresa a su punto de inicio. Sí, un movimiento así mismo, el punto de inicio. Cuando un objeto sale, ok. Sí. Excelente, compañero, así mismo. Si yo tengo un punto aquí, entonces una vuelta es salir y venir otra vez al mismo punto. Así mismo, como tú dices. Más sencillo cuando uno sale para un ejemplo, para el trabajo, que regresa, uno completa un ciclo ahí. Sí, puede hacer, sí. Y tú regresas y después vuelve otra vez y regresa, vuelve otra vez y regresa. Así mismo, muy bien. Profe, aunque en este caso es circular, pero cuando vamos a la etimología de la palabra ciclo, no es necesario que sea circular, es como dijo nuestro compañero, que es simplemente un proceso que tiene un punto de inicio y al terminar vuelve a su inicio nueva vez. Sí, pero recuerden que yo aquí estoy hablando de movimiento circular. Entonces, por eso tengo que comparar lo que son los ciclos por las vueltas. Exacto. Pero los ciclos en realidad son movimientos repetitivos. O sea, repetitivo significa que parte de un sitio, vuelve al mismo sitio, después vuelve otra vez al mismo sitio. O sea, así mismo como dimos. Entonces, aquí tenemos la fórmula del periodo inverso a la frecuencia y también así, la frecuencia inversa al periodo. Aquí tenemos la fórmula de la velocidad lineal, que es muy interesante esta fórmula, con relación al periodo, pero también es esta es con relación a la frecuencia. 2pi por R por F. O sea, esta es la fórmula con relación a la frecuencia y esta es la fórmula con relación al periodo. Pero esas fórmulas ustedes las van a encontrar y las van a utilizar mucho. Ok, entonces, seguimos. Aquí tenemos un ejemplito, pero está muy bien, está sencillito. Déjame ver. No, este ejercicio no vamos a hacer este. Vamos a hacer uno que es más, creo que, déjame ver si este es. Déjame ver si está. Bueno, ya aquí con la centrífuga. Es mejor el de la centrífuga. Me gusta más el de la centrífuga. Miren, estos son ejercicios que ustedes pueden verlo
en su plataforma, pero yo quiero centrarme aquí, en la centrífuga. ¿Qué es la centrífuga? La centrífuga es un aparato que se usa en el laboratorio, generalmente para hacer reacciones de químicos. O sea, la centrífuga se le ponen los tubos de ensayo dentro y la centrífuga lo que hace es que le da giros a los tubos de ensayo. Y lo que hace es que hay muestras que hacen reacciones a esos movimientos, a una frecuencia. Profe, por ejemplo, yo vi una ayer donde mi hermana, disculpe, profe, que intervenga así, no, que vi una centrífuga donde mi hermana, de ese tipo, mi hermana es médico, y la utilizan para separar el plasma de la sangre. Ajá, sí. Eso me dijo ella, Sí. Se utiliza, bueno, yo en realidad no sé muy bien, pero se utiliza para hacer reacciones químicas también. Agregan químicos, le ponen un tubo de ensayo y duran un tiempo, ¿verdad? Para que los químicos como que se liguen. También para el asunto de la sangre, también para, creo que también para lo del tipo de sangre. Bueno, la centrífuga, también allá en la UFE hay una. Me acuerdo yo que yo una vez pedí una cuando era encargado del laboratorio y se utiliza para eso, o sea, para hacer liga y cosas así. Yo en realidad no sé muy bien, porque eso lo saben más los biólogos y los químicos y algo así. Pero la cuestión es la siguiente, miren. En esta centrífuga, aquí dice, el rotor de una ultracentrífuga, el rotor es este, el motor, ¿verdad? El rotor es el motor. Gira a 50.000 revoluciones por minuto. O sea, 50.000 RPM. Ya ustedes saben lo tanto que gira. Porque los RPM significa revoluciones por minutos. Lo que significa es vueltas. Revolución significa vuelta. Por minuto significa entre minutos. O sea, que por cada minuto esa centrífuga da 50.000 vueltas. ¿Ya ustedes se imaginan? Paquetón de vueltas. Entonces, aquí dice, una partícula en la parte superior, creo que es esta. Bueno, no sé, puede ser esta. Una partícula en la parte superior de un tubo de ensayo está a 6 centímetros del rotor. O sea, esto sería el radio, ¿verdad? Esto sería el radio. De aquí a aquí son 6 centímetros. ¿Verdad? Y después dice, calcule su aceleración centrípeta. Ok. Aunque claro, está ahí, ya ahí está calculado. Pero yo voy a hacer como que no lo sé. ¿Verdad? Lo primero es, bueno, la aceleración centrípeta ya ustedes vieron por ahí que es igual a esto. ¿Verdad? La aceleración, bueno, centrípeta o radial es lo mismo. La aceleración radial es velocidad cuadrado entre radio. ¿Verdad? Entonces, significa que yo necesito el radio, que me lo están dando, mírenlo aquí, 6 centímetros. Y necesito la velocidad lineal, que no me están dando. No me están dando para nada. ¿Verdad? Pero, yo puedo encontrar esa velocidad con esta formulita. Velocidad igual a 2pi por radio entre periodo. ¿Verdad? Ahí, entre periodo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora yo necesito encontrar esta velocidad lineal. Y esa velocidad lineal yo la puedo encontrar sabiendo el radio y el periodo. Entonces, eso del periodo yo lo puedo sacar de aquí, de los RPM. Porque recuerden que RPM significa vuelta entre segundos. Vuelta entre segundos. Este RPM en realidad es W. Ese RPM en realidad es W. Que lo podemos encontrar así.
Pero para encontrar eso, nosotros necesitamos hacer una pequeña conversión. Una pequeña conversión. ¿Qué conversión nosotros podemos hacer? Bueno, aquí me dice que yo puedo convertir esos RPM, aquí me lo dice en la solución. Yo puedo convertir esos RPM a RPS, a revoluciones por segundo. ¿Verdad? Míralo aquí. ¿Verdad? Eso es para buscar la relación en segundos, porque recuerden que esto tiene que estar en segundos, no puede estar en minutos, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo convertir los 50.000 RPM a segundo de esta forma, miren. 60. Ese 60 segundos que está aquí, bueno, déjenme quitar esto. Tengo que poner RPS. Porque como es vuelta sobre minuto, entonces cuando yo pongo vuelta sobre segundo, yo tengo que poner 60, porque el 60 es los segundos. Entonces cuando dividimos 50.000 entre 60, me da 833 revoluciones sobre segundo. Y eso de revoluciones sobre segundo o vueltas sobre segundo es lo que me implica la frecuencia. Porque recuerden que la frecuencia es la cantidad de vueltas que hay en segundo. Entonces, esa F es 833 revoluciones sobre segundo. ¿Qué es esta? ¿Qué día? Disculpen, que yo la puedo buscar así, miren. Yo puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar la fórmula del periodo, que es T igual a 1 sobre F. Pero yo no voy a utilizar esta, yo voy a utilizar esta. Esta yo voy a utilizar, para que ustedes vean que me da lo mismo. Bien, entonces, voy a utilizar. Yo tengo V igual a 2pi por R por F, ¿verdad? Entonces, 2pi por R, que es 6 centímetros, no lo puedo poner en centímetros, tengo que ponerlo en metros, ¿verdad? Entonces, el centímetro lo puedo convertir a 0.06 metros, ¿verdad? Entonces, tengo que poner aquí 0.06 metros. Y la frecuencia ya saben que es 833 revoluciones o vueltas, es lo mismo, revoluciones. Entonces, revoluciones entre segundos, ¿verdad? Entonces, multiplico todo eso, lo voy a multiplicar. 2 por pi por 0.06 por 833. Me da 314. Me da 314. O sea que la V me da igual a 314. Eso me da metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Miren por qué. Este metro está aquí y este segundo está aquí. La revolución se elimina. ¿Por qué se elimina la revolución? Porque estamos hablando de una velocidad lineal. La velocidad lineal no da giro. Recuerden que la velocidad lineal es la flechita que apunta para salir. Entonces, por eso es que la revolución no se pone. Entonces, aquí me da 314. Si se dan cuenta, aquí le da 3.14 por 10 a la 2. Pero eso es lo mismo que 314. Eso es lo mismo. Porque esto es 100. Si lo multiplico por 3.14 me da 314. También ustedes pueden utilizar una calculadora de conversión de radianes y revoluciones. También lo pueden hacer. Pero aquí no es necesario. Aquí no es necesario. Es bien sencillo el ejercicio. Entonces, aquí tengo... bueno, ya tenemos la velocidad. ¿Verdad? Velocidad. Aquí dice 3.14, pero yo voy a utilizar 314. Entonces, para buscar la aceleración radial, solamente hay que el 314 ponerlo aquí arriba
y dividirlo entre 0.06 metros. ¿Verdad? Entonces, aquí arriba me va a dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Porque este 2 influye aquí. Y luego yo puedo eliminar un metro de aquí con este metro. Y me va a quedar metro sobre segundo cuadrado, que eso es lo que yo quiero, porque es una aceleración. Entonces, el 314 lo elevo al cuadrado y lo divido entre 0.06. Eso me da un numerito bien grande. Me da 1.643.266.7. Eso es metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Eso es la aceleración que lleva la partícula. La aceleración de la aceleración centrípeta de la partícula, o sea, la aceleración que mantiene ese movimiento que está ahí. Entonces, ese 1.000.000 y pico está registrado aquí, míralo. O sea, si yo quiero convertir ese 1.000.000 a notación científica, solamente tengo que mover el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa 1.64 por 10 a la 6 metros sobre segundo, que es lo mismo que está aquí. ¿Vieron? Entonces, ahí nosotros tenemos la aceleración centrípeta o la aceleración radial, que es lo mismo. Aquí me dice que lo transforme en gravedad. Esto es una conversión que se hace para en vez de tenerlo en metros sobre segundo cuadrado, uno lo tiene en gravedad. Esto es una conversión que uno hace, pero no lo voy a hacer, solamente lo voy a dejar hasta ahí. ¿Verdad? Ahí está. Facilito. Claro, ese ejercicio es un ejercicio bien práctico. Los de arriba se hacen como quien dice casi igual que todos los de arriba. ¿Vieron? Entonces, en la dinámica del movimiento circular uniforme, o sea, cuando me habla de dinámica de movimiento circular, eso significa que ahí ya aparecen las fuerzas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, lo que yo les dije ahorita, fuerza radial es igual a masa por aceleración radial. Y la aceleración radial o centrípeta es igual a esto. Entonces vamos a tener esa formulita. Fuerza radial igual a m por v cuadrado entre r. Eso es una formulita bien sencilla que ustedes se van a encontrar en el libro. Aquí tenemos un ejemplito bien sencillito de dinámica de rotación donde me piden bueno, no, este es bien sencillo, vamos a ver uno que está más para abajo. Me encanta este, aunque tal vez no lo hagamos directamente entero, pero es para que ustedes vean lo siguiente. Miren, aquí yo tengo una persona que le está dando giro a esta piedra, pero el giro es vertical, o sea, ustedes ven el giro que está aquí arriba. Este giro fue el que yo hice a la piedra por encima de mi cabeza, ¿verdad? Este giro que está aquí. Entonces, este giro es el que se llama giro horizontal, porque se ve que está como si fuera acostada la soga, ¿verdad? Es como quien dice acostada. Entonces, este giro que está aquí, este giro se llama giro vertical, porque yo lo estoy haciendo como cuando uno está en Navidad y hay un grupo de carajitos en el barrio quemando brillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Quemando brillo y ellos le dan un giro vertical, un giro vertical. Entonces, ¿qué ocurre en este giro? En este giro ocurre lo siguiente. Si yo, vamos a suponer que yo comienzo a dar giro, cuando mi piedra está en la parte más alta, yo tengo
dos fuerzas que están actuando. Una, el peso de la piedra, que es este es el peso. Y otra, la fuerza de la tensión, o mejor dicho, la fuerza del alambre, o de la soguita, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo dos fuerzas. Y si se dan cuenta, las dos fuerzas están en el mismo sentido. Tienen la misma dirección, pero tienen igual sentido. Pero cuando yo estoy aquí abajo, cuando la piedra está aquí abajo, el peso todavía se mantiene para abajo, porque esa es la característica del peso. El peso del objeto siempre apunta hacia abajo. Pero la fuerza de tensión ahora va para arriba, porque el alambre o el hilo, el cable, está para acá ahora, para acá arriba. Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Si yo tuviera la piedra aquí, este es el alambre. ¿Cómo yo tuviera el peso? Vamos a ver si alguien me lo dice. ¿Cómo yo tuviera el peso? Vamos a ver. Si yo tuviera la piedra aquí, en esta esquina. Horizontal, profe. ¿El peso o la tensión? El peso, no, el peso es vertical. Muy bien, el peso iría para acá abajo. Sí, vertical es el peso. ¿Verdad? El peso para acá y este Sí. iría para acá. Y ese horizontal. Muy Entonces, bien. Así. habrían dos fuerzas ahí. Muy bien. Una horizontal y otra vertical. Muy bien, en ese sentido siempre va a haber dos fuerzas. Y si yo la pongo del otro lado, va a pasar igual. ¿Verdad? Pero claro, es igual, pero así. Así. El peso para acá y la fuerza de tensión para acá. Entonces, dependiendo en qué posición esté la piedra, yo puedo encontrar o la tensión, o bueno, el peso es solamente multiplicar masa por gravedad, pero vamos a suponer esa tensión que está ahí, yo la puedo encontrar utilizando diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el que se utiliza para sacar las ecuaciones de mis fuerzas en horizontal y las ecuaciones de mi fuerza en vertical. Si yo tuviera la situación, estas dos situaciones aquí, solamente tuviera fuerza vertical, no tuviera fuerza horizontal, porque las flechitas apuntan o hacia arriba o hacia abajo, no apuntan para otro lado. Pero si yo tuviera estas dos situaciones, estas dos, si tuviera tanto de aquí como aquí. ¿Por qué? Porque los pesos estarían en el vertical y las tensiones estarían en el horizontal. Eso es eso es la forma de cómo identificar cuántas fuerzas tengo horizontales y cuántas fuerzas tengo verticales. Entonces, aquí, en este ejercicio, déjenme borrarlo para que no me confunda. En este ejercicio, si a mí me dicen que calcule la rapidez, que calcule la tensión, o creo que ya más nada. Entonces, yo lo que tengo que utilizar, diagrama de cuerpo libre, para saber los pesos y las tensiones que están ocurriendo. Porque si se dan cuenta, aquí la flechita de la tensión arriba y la tensión abajo son muy diferentes. Pero los pesos sí, los pesos son iguales porque siempre va a tener el mismo peso. Entonces aquí me dicen que si yo sumo mis fuerzas horizontales y verticales, yo tengo que igualarlo a M por A. Porque ¿qué ocurre? Que
si yo tengo movimiento en X, yo estoy suponiendo, aquí no hay movimiento en X. Si yo tengo movimiento en X, yo tengo que siempre igualar la ecuación a M por A. Si tengo movimiento en Y, tengo que igualar mi ecuación en Y a M por A. Si no tengo movimiento en Y, entonces esto es 0. Si no tengo movimiento en X, esto es 0. Pero claro, eso lo vamos a ir trabajando en el camino, por si acaso en física básica no se lo dieron, porque en física, bueno, si ustedes dieron física básica conmigo, yo sí se lo di. Yo me acuerdo que yo lo di en física básica, pero si no se lo dieron no hay problema, eso lo vamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos el ejercicio de dinámica de la dinámica del movimiento rotacional. Aquí está. Podemos, déjame ver. Miren lo de la, ¿cómo que se dice? ¿Cómo que se llama esto? La rueda de la fortuna, ¿no? O la estrellita, mayormente conocido aquí. Sí, la estrellita, sí. Oye, La ruleta. ¿cómo no me acordé? Lo que pasa es que yo nunca me monté una sola vez y fue engañado que yo me monté. Tiene mucho, no una patronal. No me gustó la experiencia. Sí, la patronal. Ah, miren aquí, qué interesante esta parte. Miren aquí. Si yo creo que con la no me va. Miren, ¿se acuerdan que arriba tiene dos flechitas? Esta es la fuerza de tensión y este es el peso, mg. Y abajo tiene una para abajo, que es el peso, y otra para arriba, que es la fuerza de tensión. Vamos a suponer que este es el número 1 y este es el número 2. ¿Verdad? Entonces, aquí me dan una formulita para el número 1. ¿Por qué? Porque como las dos fuerzas están en el mismo sentido, aquí toman las dos fuerzas positivas. Las dos la toman positiva. Pero aquí abajo, la fuerza que va para abajo la toman negativa y la fuerza que va para arriba la toman positiva. Mírala aquí. El mg está negativo, el ft está positivo. O sea, eso es una forma que nosotros utilizamos los físicos, porque si yo quiero puedo poner menos y menos aquí. Si yo quiero, puedo poner menos y menos. Pero si pongo menos y menos, puede ser que yo estoy indicando que van para abajo y que para abajo es negativo, pero no. Si van para un mismo sentido, yo puedo tomar que ese sentido es el positivo y que el otro sentido es el negativo. Bueno, lo que pasa es que eso generalmente lo hacemos, lo que tenemos una experiencia, y los ejercicios nos salen mejor. Pero no, ustedes pueden tomar estos dos positivos porque van en el mismo sentido, solamente por eso, porque van en el mismo sentido. Tanto así que por aquí lo dice. Por aquí dice por qué lo toman positivo. Entonces, por medio de eso, es que ellos encuentran lo que son las velocidades. Míralo aquí. Encuentran las velocidades tomando. Espérense, déjenme borrar aquí. Tomando que Ft posiblemente es 0 en el instante que suben. ¿Por qué toman que Ft es 0 en el instante que suben? Bueno, puede ser que por la velocidad mínima, porque la velocidad mínima arriba viene siendo el 0. O sea, si se acuerdan de una parábola, en el momento de que cambia la trayectoria, la velocidad en ese sentido es 0. En el momento que cambia la trayectoria. Entonces, como la fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración es igual a velocidad sobre r, si la velocidad es 0, la fuerza va a ser 0. Entonces, ahí me comparan lo que es, aquí me comparan lo que es el peso con la fuerza. Y ahí encuentran la velocidad en el trayecto que va subiendo.
y aquí abajo me encuentran la velocidad en el trayecto que está bajando. Pero es muy interesante ese ejercicio. Ustedes lo pueden revisar. Ustedes lo pueden revisar para que ustedes vean, bueno, lo leen, tienen que leerlo porque aquí hay muchos conceptos. Y es muy interesante el ejercicio. También es para resolver el asunto de la estrellita, ¿verdad? Y esa cosa. Aquí tenemos un ejercicio con péndulo. Esto es de movimiento horizontal y el ejercicio de la estrellita es de movimiento vertical. Pero ahí está todo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes lo pueden revisar. Pero claro, tienen que tener un conocimiento, yo diría, básico en el asunto de, déjame poner mi cámara, en el asunto de los diagramas de cuerpo. Profe, sí, dímelo, va. Se cortó una parte de lo que usted dijo. No le escuché bien. Ah, bueno, ¿en qué parte? No me acuerdo. ¿En qué? Vamos a ver, preguntas sobre esto. Vamos a ver. Preguntas. Voy a quitar mi cámara por si acaso. Preguntas. Bueno, los ejercicios que ustedes se van a encontrar del movimiento circular son igual como yo lo que yo hice al principio. ¿Oyeron? Esto de la dinámica rotacional lo van a ver mucho en la parte de estática. Cuando ustedes den estática y den dinámica, lo van a ver mucho esta de la dinámica rotacional. Pero, mientras tanto, ustedes van a hacer los ejercicios de movimiento circular uniforme, igualito como yo hice al principio, con la fórmula de la frecuencia, con la fórmula de la velocidad, con la fórmula del periodo, y esas formulitas que son bien sencillas. Bien. Excelente, profe. Perfecto. Entonces, nada, ya ustedes saben, la tarea está ahí. La tarea de esta plataforma cierra el martes de la otra semana y la tarea que todavía está activa cierra mañana a las 12. Bien. Bien, profe. Entonces, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Bien. Perfecto. Pase buenas noches. Si Dios lo permite. Buenas noches. Bueno, profe. Es rápido. Bueno, profe.